eh, más vinculadas con la parte virtual de nuestro encuentro. Vamos a tener ahora la conferencia de Agustín, pero no quiero dejar de destacar que venimos ya trabajando desde hace varios días con una asistencia presencial cercana al centenar de personas que han trabajado intensamente en workshops y en minicursos durante estos días. También hemos tenido una apertura, un acto de apertura con una conferencia también especial que va a ser compartida en las próximas horas, durante estos días, para que todos tengamos acceso. Y ahora, bueno, agradecerles que estén con nosotros, hacer público nuevamente el agradecimiento a todas y a todos los que hicieron posible esta CIEF, que como todos sabemos se da en una situación inédita para nuestra asociación, y hemos podido, creo, estar transitando con alegría al ver que funciona y que está en marcha finalmente. Así que agradecerles a todos la presencia. Es un gusto recibirlos en la Universidad de Buenos Aires, es un gusto recibirlos en el CIAEC, en el Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto en nuestra queridísima APFA, que nos alberga y nos convoca año tras año a los diferentes encuentros. Antes de dar paso a la inauguración formal, digamos, a la presentación, mejor dicho, formal de Agustín, quiero, Agustín, saludarte. ¿Cómo estás? Agradecerte que estés con nosotros una vez más. Pues, siempre contamos con tu apoyo. Sabes que para nosotros te consideramos un amigo, no solo de la PFA, sino en particular también del CIAEC, así que es un gusto tenerte una vez más con nosotros. Y bueno, y creo que es tu primer CIEF, si no recuerdo mal, ¿no? Es mi primera conferencia plena de ciencia. Sí, porque, Primera sí, participación, pero sí, a eso me refería, porque en REF has estado en varias oportunidades, pero en CIEF es la 54 primera vez. meses aproximadamente. Claro, y es la primera vez que te tenemos, y es un placer para nosotros que pueda ser desde aquí en CIEF 16 en Buenos Aires particularmente. Bueno, no les voy a robar más tiempo porque la idea es Gracias. empezar puntuales, invitarlos a todas las otras actividades que tiene el simposio para el día de hoy y ponernos a su disposición para lo que necesiten, por supuesto. Así que, Florencia, te cedo la palabra y dejo que esto comience a rodar. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a este espacio dentro de la CIEF. Les presento al doctor Agustín Aduriz Bravo. El doctor Agustín es doctor en didáctica de las ciencias experimentales, profesor de enseñanza media y superior en física, investigador principal del CONICET, trabaja en el centro y sus investigaciones están dentro del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su conferencia inaugural de esta CIEF tiene de título Más sobre abducción no alienígena, modos sustantivos de pensar en física. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, Nacho, colegas. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Ahí me dicen si lo logro. ¿Les Perfecto. apareció? Lo vemos perfectamente. Súper. Bueno, me he esmerado con el título este año, tanto en el sentido de que insisto con mis bromas y guiños, como en el sentido de que nunca después logro poner un título claro y preciso, que querrá decir sustantivo. Bueno, vamos a intentar descularlo en los próximos 45 a 50 minutos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, ¿por qué pongo en el título más sobre abducción? ¿Cuándo hubo abducción? En ediciones pasadas de CIEF y REF desarrollé a modo de epítome o ejemplo paradigmático dos maneras de explicar un mismo hecho del mundo. Usé el modelo de abducción alienígena, que es un modelo folk y conspiranoico, y un modelo de parasomnios, un modelo del ámbito biomédico, para intentar mostrar cómo se explica en el ámbito de las ciencias naturales y en otros ámbitos humanos, y entender un poco la mecánica de la explicación como operación epistémica de alto vuelo, que sería interesante
enseñar y aprender en nuestras aulas de física de los distintos niveles educativos. En una de esas presentaciones hablé de manera fugaz, con solo una pequeña referencia, de abducción de la abducción y analogía de la abducción, diciendo que para esas ideas necesitaba una conferencia entera, y bueno, la pedí y me la dieron, hela aquí. Bueno, esta es la partitura a ejecutar hoy en esta charla. Me mueve el propósito principal de ayudar al profesor de física de los distintos niveles educativos a entender en contexto, esto es importante, algunos aspectos metodológicos centrales de la explicación erudita y escolar en física. Cada uno conectados. Pues sí. Y ahora bien, oigo ruidos. ¿Hay alguien con el...? Ya la silenciamos. Por favor, todos mantengamos los micrófonos Sí, apagados. había algo de fondo. Gracias. Aquí enfatizo la idea en contexto, ¿no? Entender explicaciones en contexto, en el contexto histórico de producción, en el contexto práctico de uso y aplicación de las explicaciones. Entonces, entender en contexto esos aspectos metodológicos centrales de cómo funciona la explicación en física. Para enseñar eso a profesorado y estudiantado, me parecen indispensables los aportes de las metaciencias. En especial, exploro acá, como en versiones anteriores, la virtuosa sinergia entre epistemología e historia de la ciencia, que creo que son como dos hilos de la trenza que hay que explorar mucho en la formación inicial del profesorado. Supongo, ahí estoy, sí. Avíseme si se me oye ahora. Sí, se escucha. Listo, porque se había silenciado. Conjeturo que las explicaciones que construye la física como disciplina se pueden analizar desde un punto de vista epistemológico usando como marco conceptual todo el aparato de teorización abundante que hay en el último cuarto del siglo XX sobre inferencia abductiva, razonamiento abductivo, ¿sí? Y a su vez, sugiero que una forma de trabajar abducción con profesorado y estudiantado, sobre todo me voy a enfocar en profesorado, pero luego voy a hacer referencias a estudiantes, resulta analizar críticamente narraciones de casos históricos de descubrimientos en física, ¿sí? Bueno, una de mis batilíneas de trabajo en el grupo que dirijo y conformo, Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales en el Instituto CEFIEC de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, consiste en lo que yo llamo metafóricamente explicar la explicación, ¿sí? Esta línea apunta a equipar a profesores y profesoras de física en formación en la actividad con un conjunto de insumos epistemológicos para entender y enseñar la naturaleza de la explicación científica. Ustedes saben que tenemos ahora la idea de naturaleza de la ciencia, que es muy potente, que implica, en las últimas 2 décadas ha implicado la enseñanza explícita de elementos de carácter metateórico, metacientífico en nuestras clases, y dentro de este gran conglomerado que forma la naturaleza de la ciencia, me interesa explicar la naturaleza de la explicación en ciencias, o en física en este caso. Ello requiere de un examen naturalista de qué son las explicaciones según que se comen, no tanto de un formateo teórico previo a campo, sino más bien de un estudio etnográfico de cómo explican físicos y físicas. Así que lo que voy a mirar es lo que llamo epistémica de la explicación, su mecánica o su dinámica en contextos reales. Eso me va a requerir modelizar esta competencia de alto vuelo, explicar físicamente desde un marco teórico determinado, y aquí voy a elegir, como les conté, la profusa teorización sobre el razonamiento abductivo. Y a su vez, todo el aparato se me cae abajo si no lo concretizo, lo aterrizo en la construcción de epítomes o ejemplos paradigmáticos, buenos ejemplos de explicación científica o física virtuosa para presentar tanto estudiantes como para profesores. Bueno, esta es una especie de déjà vu de ref del año pasado, donde presentaba como el caminito teórico que me llevó a la abducción a partir de modelos y modelización, racionalidades y modos de pensamiento y explicación y argumentación. Quedan 3 líneas que yo trabajo bastante en mi grupo desde hace 2 décadas largas, ¿sí? En realidad, decir que el caminito desemboca en la abducción es un poco falsificado, dado que ya abducción estudiaba desde antes, fue uno de los primeros temas que estudié desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias naturales / física, pero lo estudié desde un punto de vista más bien logicista, poco todavía integrado a la cuestión de argumentación y de producción de evidencias o competencia en el uso de pruebas, como dice Maylar Jiménez Alejandro. Entonces aquí ven distintas participaciones en la red,
En el 13 hablaba de racionalidades distintas, o modos de pensamiento de la ciencia de la física. En el 15 ya me enfoqué en los modelos y semanticismo. En el 17, el pensamiento narrativo, las narrativas e historias de la ciencia. En el 19, modelos y narrativas. Y en el 21, naturaleza de esta explicación física escolar, con modelos y argumentos, pero solo sugiriendo muy brevemente la idea de abducción que mencioné un par de veces en esa conferencia. Bueno, a lo largo de estas presentaciones, expliqué explicaciones, usando esta colocación que me gusta a mí, ¿sí? Haciéndome el misterioso con el tema de abducción. Si lo tocaba vagamente, hablaba de razonamientos ampliativos, o de conclusiones osadas, o de conjetura, o de hipótesis persiana, pero no desarrollé mucho. Aquí, si ven en este vertiginoso recorrido por explicaciones que conté en algunas conferencias anteriores, acá a la izquierda arriba está el Brocken-Gespenst, ¿sí? El espectro de Brocken, una leyenda alemana del siglo XIX. Arriba a la derecha está la abducción alienígena, abajo a la derecha la construcción de las pirámides, en el centro el horrible caso de la cortina de hule que te sucumbe durante la ducha, y abajo a la izquierda la vasija de Bagdad o la vasija sasánida o parta, que fue supuesta como pila o batería por arqueólogos un poco bebidos y pasados de copas, ¿sí? Entonces, en algunas de mis presentaciones tomé estos 5 casos epitómicos o diagnósticos y desarmé la naturaleza de las explicaciones que se daban tanto desde el punto de vista folco, mitopoético, conspiranoico, ufológico, ancestral, etcétera, como desde el punto de vista más científico-tecnológico duro. Ahora entonces toca elevar la apuesta e introducir más explícitamente el pensamiento abductivo. Yo creo que estamos listos ya para introducirlo, por lo menos en la formación de profesorado. Después hay que ver cómo lo haríamos en las clases de física de los distintos niveles educativos, porque creo que este trabajo explícito sobre este modo de pensar ampliativo permite a la gente comprender contenido, método y contexto y sus diferentes naturalezas. O sea, esta idea de trabajar con capas de cebolla, donde vamos a entender las teorías físicas o modelos físicos que compartamos en clase, los modos para obtenerlos y validarlos, y los contextos en que ellos se producen. Por supuesto faltan los actores, ¿no? Las actancias, que son científicas y científicos a lo largo de la historia y en la actualidad. Y también voy a mirar eso desde un segundo orden de discurso, más metacientífico, metateórico, intentando descular de manera abstracta y metafórica qué clase de cosas son estas. Cómo es el contenido físico, cómo son las teorías o modelos físicos, cómo son los modos de justificación y validación, y cómo son los contextos de producción, descubrimiento e invención. Este es el derrotero teórico, lo voy a tomar brevemente. Se parece un poco a la diapositiva del año pasado. Me interesa este modo de raciocinio evidencial que planteo en un paper como híbrido entre los modos más clásicos brunerianos. Entonces tomo las racionalidades brunerianas, la sintagmática y la paradigmática, encuentro una híbrida de resonancia entre medio, que es la detectivesca, valiéndome la analogía que hace Mercedes Izquierdo sobre detectives y científicos, ¿sí? Y modos de pensamiento. A su vez estudié los estilos de pensamiento hackingianos, que plantea para la historia de la ciencia desde el Renacimiento o de la época griega clásica en adelante, y con particular foco en la física clásica. También trabajo mucho la noción de modelo y desde una perspectiva fuertemente semántica. Me nutro de aportes de Toulmin en torno a qué es una argumentación sustantiva, o sea, productiva, una argumentación ampliativa donde aparece material nuevo. También trabajo junto con Andrea Revelchion, mi colega, la cuestión más lingüística dura de las narrativas e historias de la ciencia, y sumo el hilo, que ya trabajo hace 2 décadas, de raciocinio abductivo. Con este modo de raciocinio evidencial o detectivesco, basado en el uso de pruebas, o sea, el modo que pone en valor la competencia de uso de pruebas argumentativa, planteo una idea de explicación en física escolar que tiene estas características de la derecha. Está dirigida a la resolución de enigmas o problemas, ¿sí? Apuntada hacia afuera, a descular el mundo. Está basada en el uso de modelos teóricos, que van a ser los que proveen los escenarios que cubran los hechos enigmáticos. Está estructurada como un argumento sustantivo o ampliativo, y eso voy a explicar un momento qué es, con algunos elementos narrativos, y por eso trabajamos mucho con la lingüística, las narrativas y la construcción de historias de la ciencia, y apoyado en una abducción peirceana, ¿no? En una forma de raciocinio abductivo sencillo o esquemática o esqueletal, sugerida por Charles Sanders Peirce a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué quiere decirle a la explicación en ciencias físicas sustantiva y ampliativa? Básicamente,
que es una explicación que lleva a una tesis original con contenido distinto al que aportan los datos, y por tanto no puede ser reconstruida de ninguna manera deductivamente. La deducción tiene un lugar bien acotado en ciencias naturales / física, tiene que ver ¿sí? con la derivación de fórmulas bien formadas que arrastran el valor de verdad de los puntos de partida, ¿sí? Con la iteración, con unos modos de arquitecturar conocimiento que garantizan que lo esencial del punto de partida se conserva. Pero a su vez, las explicaciones de física llevan a una tesis que es muy original, con contenido decididamente alejado del que aportan los datos, y por tanto no puede ser reconstruido de manera inductiva. Esta idea de que el método científico en ciencias naturales, o más generalmente en experimentales o empíricas, no puede ser ni deductivo ni inductivo, llevó a Charles Sanders Peirce a plantear una tercera forma o tercer modo, ¿sí? Una tercera vía que él llamó abducción. Él llamó en realidad de muchas maneras diferentes, también lo llamó hipótesis y conjetura, pero al final se estabilizó el uso de abducción usando el template, ¿sí? Provisto por deductio e inductio, que eran las formas estas medievales, de la escolástica medieval, de recuperar los silogismos aristotélicos. Bueno, entonces, el nuevo foco ahora va a estar en razonamiento abductivo y abducción peirciana. Vamos a bucear un poquito ahí, no demasiado, no tiemblen, no se sientan morir. Bueno, y acá recordando al querido y entrañable Ante Garmaz, hablo de un año shock punch. En 2022 por fin logré publicar estos 3 trabajos de abducción que venían cocinándose hace rato, en particular el que hice con Leonardo González Gali, lleva como 10 años dando vueltas, ¿sí? Después hice otro en colaboración con un filósofo catalán, que es Alger Sanz Pinillos, y un último a pedido de una revista brasileña para un número especial, que es en castellano y que se tiene que ver con la virtuosa sinergia entre epistemología y historia de la ciencia. Recuperamos una noción retrorrancia o retrofacha de descubrimiento y la investimos de nuevos sentidos más modernosos, de una epistemología postcuniana, que sería la visión desatendida, ¿no? Neglected view, y trabajamos en reconstrucción de epítomes de pseudodescubrimientos pseudofísicos famosos, pseudoviñetados, con el aparato abductivo. Está más o menos todo disponible. Si bien Springer es de pago, cerrado y caro, hay formas de craquear fácilmente, y si no consiguen me avisan y proveemos de las copias respectivas. Esperen que queden callados. Bueno, vuelvo a mi pez o pescado, que es este mapa de la epistemología del siglo XX, que yo uso en mis clases de introducción a la epistemología de grado en distintas universidades. Tenemos como un mapa topológico denso de la historia de las corrientes epistemológicas, por lo menos de raigambre más anglosajona, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, me centro inicialmente en la concepción heredada, que era al principio una versión de rebuteo en inglés del positivismo lógico germanófilo y germanófono, pero que después se fue transformando en una forma ortodoxa y hegemónica, más bien cientificista y chupamedias, de reconstruir la ciencia y tecnología estadounidenses durante el macartismo. Esta gente, parcialmente sensible al contexto, incorporó ideas nuevas a distintas disciplinas, amplió las fronteras de la epistemología con otras disciplinas de la episteme, de distinta filiación, algunas duras, como disciplinas que tienen que ver con información, conocimiento, cognición, otras más del campo social más claro, como sociología, antropología o lingüística, incluso insumos de la propia ciencia natural o de las ciencias formales como matemática y lógica, para crear imágenes de ciencia más afinadas que la que habían hecho sus padres, la que habían logrado construir sus padres positivistas lógicos, allá en la Viena de los años 20, ¿sí? Pero por otro lado, más complacientes con el establishment científico, poco críticas, y eso va a llevar a la crisis del sistema. Esta gente comienza la recuperación de la abducción peirciana, ¿sí? Son pioneros en esa recuperación. Los escritores de Peirce, que habían pasado como un hueco negro desde la década del 10 en que fallece el personaje hasta entrar a la década del 50, en donde el terreno está listo para volver a activar estas ideas. Si bien comienzo por ahí, tomo muchas más corrientes epistemológicas, los internalistas no historicistas como Quine, ¿sí? O Hanson, se ocupan mucho de argumentación y explicación, y por tanto toman este insumo abductivo. Son quizás los primeros epistemólogos en hablar de abducción, el razonamiento abductivo amplia y largamente en sus textos. También tomo la mirada más historicista de Kuhn y sus adláteres y colegas,
que tiene que ver con introducir lo metafórico y analógico en las explicaciones, considerar fuertemente el contexto, los compromisos, etcétera, etcétera. También voy a tomar elementos más postcunianos, más modernosos, a partir de la década de 70 o 80 y hasta hoy, o por lo menos hasta el fin del siglo XX, que tienen que ver con la comprensión de la retórica de la ciencia y la explicación en contexto. También, ¿por qué no?, aunque dé un poco de repelús, elementos más neopositivistas, analíticos, duros, porque ahí hay aparato semiformal para construir el tipo de explicación o para mostrar coincidencias y disidencias teóricas en torno al razonamiento abductivo. Y, por supuestísimo, mi debilidad, voy a tomar la concepción semántica de las teorías científicas del último cuarto del siglo XX como punto de apoyo importante, porque la noción de modelo teórico que ellos manejan va a ser central para el repertorio abductivo, ¿no? Para el conjunto de mapas de mundo que produce una persona cuando explica en la vida real o en la física, que es una empresa rara y perversa. Aquí meto entonces la figura de Charles Sanders Peirce. Vivió largamente en el siglo XIX y un poquito en el siglo XX, e influyó en las tres formas de hacer epistemología actuales muchísimo tiempo después. Allá estamos hablando de 60, 70 años después de su muerte, ¿no? Y hasta el día de hoy, estos tres sabores o colores de epistemología que coexisten al día de hoy, no sin tensiones, todos acusan recibo de las ideas peircianas, algunos más recuperando todo el pragmatismo, que es un marco demasiado difícil y filosófico, me parece que se nos queda grande para didáctica de las ciencias, otros acotándolo más a las ideas sobre raciocinio y el aporte de la apagogía. ¿Sí? Bueno, de Peirce voy a chorizar la lógica del descubrimiento, ¿sí? Esta idea. Él reataca con la idea de que se puede construir una lógica del descubrimiento. Recuerden que esto es más o menos contemporáneo a que la epistemología naciente, o incipiente, declarara que el descubrimiento no puede ser epistemologado, porque es un acto individual, psicológico, intramuros, idiosincrásico, subjetivo, sociopolítico, bla, bla, bla. Entonces, algunos miembros del Círculo de Viena deciden separar contexto de descubrimiento y de justificación, se usa el input de Reichenbach, que era berlinés, ¿sí? Y relegar el descubrimiento como asunto demasiado complejo a disciplinas empíricas del campo de las ciencias sociales, quedándose solo con el motor de justificación. Cuando la teoría ya está armada, sobreviene y buscar las formas de validarla y aportar pruebas en favor de ella. Si es posible, verificarla y demostrarla, en una mirada que se paralelizaba o se simbiotizaba con las ciencias formales del último cuarto del siglo XIX. Entonces, lo que Peirce viene a decir, ajustando un poco las fechas, es que esa renuncia temprana al descubrimiento no es necesaria, que uno puede intentar plantear, por analogía, una lógica del descubrimiento. Bucear en este momento de construcción de las ideas productivas y sustantivas en física o en ciencias naturales. Ahora bien, descubrir para ese proceso nos deja de servir como metáfora, porque, como bien dice el verbo, significa descubrir, ¿no? Destapar, correr un telón, levantar una piedra, mirar con una lupa. Tiene esta idea de que el mundo preexiste y es estable, independiente de nuestra cognición y volición, accesible mediante el uso de los sentidos, la experimentación y la observación, y representable fácilmente a través del lenguaje etiquetador aséptico. Entonces, esa idea positivista rancia, tampoco educativa en 2022, nos deja de servir, cuando tenemos que buscar otras metáforas para hablar de este proceso donde adviene conocimiento nuevo. Acá propongo una un poco torpe, todavía no muy terminada, sepan disculpar las molestias, estamos trabajando para ustedes, que es la de recolocación conceptual, ¿no? Como yo al explicar rematrizo o recentro un fenómeno del mundo dentro de otra matriz, ¿sí? O de otro contexto, o de otro campo semántico, por algún parecido de familia fuerte que vi entre ambos, y porque considero que este nuevo campo, o esta nueva matriz es más productiva para entender y para intervenir. Entonces, científicas y científicos inventan entidades que aparecen en una especie de diorama animado, la escena, para dar cuenta de problemas que son significativos, ¿no? que problematizan, para decirlo bien a lo Carlitos Balán. Ahora, ¿cómo es el proceso de resolver enigmas o preguntas o problemas? Creo que en muchos casos, siguiendo a agentes que trabajan en esto, tanto el palo cognitivo como el palo más logicista o el palo más pragmático, se parece a la búsqueda de un escenario abstracto o mapa de mundo que va a funcionar como regla para un caso. ¿Sí? Esto debe ser como esto otro. Esto debe ser un caso de esta regla. Esto debe funcionar así o así.
Cuando yo hago esa relación de subsunción o subsumisión, caso regla, puedo iterar la regla, el mapa del mundo, y con ello tomar cursos de acción productivos para entender mejor y apropiarme mejor del mundo. Ahí voy a dar un par de ejemplos porque si no, se me van a sentir morir. Entonces, ¿qué será ahora explicar o despular en una clase de física? Una clase de física cualquiera, pero pongamos secundaria básica, ¿no? El primer contacto de los chiquillos y chiquillas con la física escolar hacia el fin de la secundaria básica, ¿no? Están con 14, 15 años y alborotades y con pelitos en el sobaco y se encuentran con la física, que para algunos va a ser su archinémesis y duende verde, van a fracasar vilmente y se va a mostrar como un monstruo con forma de hidra expulsiva, ¿sí? Entonces, en ese contexto, vamos a fijarlo ahí, una introducción a las ciencias experimentales / física, explicar, etimológicamente hablando, desplegar, va a comportar esta subsumisión caso regla, la analogía por la cual yo veo que la subsumisión es posible, una abstracción que ve en el caso de la regla y la regla en el caso, generando casi que un principio hologramático, una unificación con otros fenómenos, preguntas, problemas, hechos de mundo, que van a ser parecidos entre sí porque todos son subsumibles bajo el mismo modelo, bajo la misma regla, y además la producción de cursos de acción interesantes. No es solo yo entendí, yo expliqué, yo dije, yo causé, yo grafiqué, yo hice el diagrama de cuerpo libre. Es, al entender, puedo intervenir, ¿sí? Puedo reconfigurar, puedo predecir, puedo acotar, puedo mejorar e idealizar, puedo analogar con otros fenómenos, puedo crear fenómenos en el laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata, por tanto, de operaciones de raciocinio, razonamiento y argumentación de altísimo vuelo. Sí, estamos hablando de niños de 15 años y alto vuelo, en la misma frase, sin tropezar, ¿no? Son capaces, serán capaces los chiquillos de pensar a los 15, y bueno, creo que sí. Creo que tenemos que medio dar vuelta a la media para hacerlo, que es bien complicado, ¿sí? Que tenemos que dejar las formulaciones lingüísticas declarativas propias de la introducción a la física, sobre todo porque ya se inicia con una mecánica escolar bastante fome, bastante cutre, ¿sí? Que declara leyes de Newton y ecuaciones horarias y no permite mucho en ninguna de las cosas anteriores que les puse. Dejo entre paréntesis para el debate la cuestión de si mecánica es la rama de la física que me va a permitir hacer mejor esto, o es una rama que ya proscribió, caducó, sucumbió, se nos quedó chica y es wash and wear y ya hay que dejarla por algún rincón y probar con otras ramas de la física más accesibles y más amigables. Entonces, si quiero desplegar ante los pibes para que ellos piensen y hagan todas estas cosas que son de moldeado o maleabilidad de las ideas para explicar, puedo intentar introducir un modelo deductivo de qué es explicar, ¿sí? Probablemente no sea el único modelo, quizás hasta no sea el mejor, pero a mí me parece súper potente, me ha servido muchísimo, me sugiere muchas ideas, me ha dado muchas satisfacciones con los profes, y creo que de alguna forma captura, ¿sí? Lo que realmente la física hace cuando dice esas cosas tan raras que aparecen en los periódicos. Bueno, una mini píldora abductiva. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de abducción? Esta diapositiva faltaba en todas las conferencias anteriores a propósito. Yo solo hacía una vaga e imprecisa referencia a qué es abducir a través de compararlo con los eventos ampliativos, que son saltos triple mortal de un trampolín alto o una pileta, ¿sí? Reconstruir, pero nunca di un poquito más de carne al hueso, ¿no? Razonamiento abductivo abducción viene de abductio, dos palabras latinas, ab, que es desde lejos, y ducere, conducir, entonces es como traer desde lejos o bajar desde arriba. Esta idea de proyectar el modelo sobre el mundo, proyectar la idea sobre el mundo, traer desde lejos y de manera hasta de los pelos una hipótesis de trabajo conjetural, inferencial, hipotética y osada para intentar explicar algo. Entonces es un tipo de raciocinio, razonamiento o inferencia que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno, de una descripción razonada, ofrece o llega a una hipótesis que explica posibles razones, motivos o causas de ese hecho o fenómeno mediante un conjunto de premisas seleccionadas. Ojo que esta no es una definición formal y buena de abducción, es una definición diccionaresca, ¿sí? Es una adaptación de dos definiciones diccionarias. La abducción es difícil de definir en una sola carilla o una sola diapo,
y la definición no pasa por acá efectivamente. Sí, hay que hacerla un poquito más fina. Pero uso este tipo de definición de diccionario filosófico, enciclopedia sencillo online, para que aparezcan algunos puntos que me parecen esenciales. Primero, la metáfora visual es arrastrar con un hilito, ¿sí? Yo, la que pongo en clase es un poco antigua, tiene que ver con las tintorerías, ¿sí? Cuando uno llevaba a la tintorería un saquito, y cuando lo iba a buscar, que ya estaba planchado y limpio, perfecto, el tintorero con un gancho muy largo lo bajaba así, se acuerdan de unas perchas que tenía altísimas. Bueno, esa idea de bajar con un gancho es la idea de abducción, ¿no? Sería traerlo para abajo. La idea contraria también está, ¿no? En la abducción alienígena es que te chupa para arriba la nave, ¿no? Con el rayo tractor. Y abducción también tiene que ver con medicina y con hacer estas cosas, ¿no? Aducir y abducir, mover miembros periféricos hacia el centro o hacia afuera. Entonces tengo primero esta metáfora inicial de traer con cuidado y a su vez con cierta osadía. Después tengo esta idea inquietante de que tengo que describir o etnografiar el fenómeno, lo tengo que tener bien amasado y bien masticado. Después tengo la idea de que se me ofrece a la mente una hipótesis de trabajo. Y después tengo el verbo explicar aplicado directamente al objeto directo, razones, motivos o causas. Explico las razones, explico los motivos, explico las causas. O sea, despliego las razones, motivos o causas, ¿sí?, de ese hecho, para lo cual parto de una selección aprimorada, ¿sí?, bien recortada, bien selectiva, bien snob, bien sesgada, bien olisqueada de los datos que me van a servir para dar plausibilidad a mi hipótesis abducida o mi conjetura seleccionada. Bueno, vamos un poco a Abduction Horror Show. Aquí un poquito más de calidad técnica en lo que estoy diciendo. Sí, menos putre la definición. Peirce, un filósofo bien polivalente, con formación exquisita, súper sólida y una producción ingente, leer todo lo que escribió Peirce es imposible. Ya es difícil leerlo en sentido estricto y literal, la cantidad de páginas, y leerlo y entender o trabajar sobre ello es absolutamente imposible. Nadie, creo, en el planeta lo ha hecho hasta el día de hoy. El tipo, en uno de sus hilos conductores, incluso anterior a que se estabilice el pragmatismo como su marco teórico dilecto, recupera una idea aristotélica medio arrinconada, medio oxidada, poco entendida, que es la de apagogé, ¿sí? Entonces, explica el tercer silogismo de Aristóteles. Aristóteles reconoció inducción y deducción, claramente sin esos nombres, que son nombres latinos, así que no la llamaba así, y dio pistas acerca de una tercera vía, ¿sí?, menos usada y bastante precaria desde el punto de vista lógico, a la que llamó apagogé. Peirce va a estudiar eso con bastante detalle, una mezcla entre lingüística, semiótica, lógica ampliada, teoría del conocimiento y metodología, y después la va a articular como el modo de diferencia esencial o central para entender la metodología en su lógica pragmatista, ¿sí?, o en su visión pragmatista de las ciencias naturales. El razonamiento productivo, podemos decir que es un razonamiento productor de hipótesis para resolver problemas, dirigidas a la resolución de problemas. Hipótesis como suposición, ¿no? Hipo es sub y thesein es ponere, así que suposición e hipótesis son la misma palabra, una en griego y otra en latín. O sea, quitemos el miedo y el fantasma de hipótesis, es una suposición como cualquier otra, y por tanto esto me permite mostrar que científicos y científicas piensan como personas normales, como los demás pensamos en el día a día cuando suponemos o hipotetizamos. El mecanismo posiblemente es un establecimiento de relación caso-regla, una subsumisión, una subfunción, garantizada por un parecido de familia o analogía, ¿sí? Hay metáfora y analogía al mismo tiempo en el establecimiento de una hipótesis adulta. Más en específico, creo que podemos cognitivar esta definición de Peirce sumándole a la idea de modelo, ¿no? Lo que busca la persona rápidamente cuando intenta explicar una situación chocante, distinta, abstrusa e inentendible, es un estado de cosas, una imagen, ¿sí?, una especie de mundo posible, un mapa, vamos a decir desde el punto de vista semántico, que pueda dar cuenta o cubrir ese fenómeno horripilante que no estoy entendiendo. Esta diapositiva bien densa tiene como condensado lo central de la teoría argumentativa abductiva, por lo menos en una versión tímida de cognición, digamos, una versión poco cognitiva, que es la que me interesa a mí, y es la que sostengo los artículos, porque bucear en
en lo que se sabe de abducción desde el punto de vista cognitivo, me parece que por ahora, me puedo equivocar realmente, no es muy útil para profesorado de ciencias, para la enseñanza de las ciencias. Bueno, y aquí regresan los frijoles de Peirce, tan caros y queridos a Leonor Bonham, entrañable colega fallecida, ¿sí? Tempranamente. Ella reía mucho con la idea de los frijoles de Peirce. La idea acá en Peirce es generar un ciclo completo de deductio, inductio y abductio, ¿sí? Presentar los 3 silogismos medievales posibles con la permutación de las mismas oraciones, frases o proposiciones funcionando como premisas o conclusiones, ¿sí? Él va a llamar a estas 3 oraciones regla, caso y resultado. Todas las habas de esta bolsa son blancas, estas habas son de esta bolsa, luego estas habas son blancas, son razonamiento deductivo, no hay forma de que las habas no sean blancas si vienen de la bolsa en la cual todas son blancas. Estas habas son de esta bolsa, estas habas son blancas, por tanto todas las habas de esta bolsa son blancas. Una inducción, o sea, una traslación de un toque, un carácter, de los elementos de una clase a otros elementos de una clase, o a la clase completa. Vi algunas habas, eran blancas, dejo de sacar y supongo que todas las que quedan son blancas también, ¿sí? Caso de abducción, todas las habas de esta bolsa son blancas, estas habas son blancas, luego estas habas son de esta bolsa. Como verán, este razonamiento es falaz. Se parece un poco a la falacia de afirmación consecuente, ¿sí? Es una forma de razonar que puede llevar de verdad a mentira. No estoy muy seguro de que porque las habas sean blancas son de esta bolsa. Entonces, munidos de esta reconstrucción sencilla, presento 4 casos que forman parte de un utillaje, de una paleta de pintor que uso siempre en clase. Por suerte el público se renueva y muchos de ustedes no escucharon estos ejemplos, otros los han oído una cantidad de veces que ya no están hartos de mí y de mis ejemplos, pero son como ejemplos paradigmáticos, epitómicos, ¿sí? De abducción que aparecen en los libros de texto de epistemología introductorios, ¿sí? El primero lo debemos al epistemólogo argentino Juan Zamaja, que hablaba de Cacho, un ser así, que iba siempre con una camisa azul celeste, de ahí abducíamos que Cacho era colectivo. Por supuesto no vale en el día de hoy esto, ¿no? Estamos situándonos en la década del 80 con los boletos troquelados, Capicúa y la máquina de entregar boletos. También puedo abducir dentro de un aula sin ventanas al exterior, como las que hay acá en el pabellón 2 de Ciudad Universitaria, que si mis estudiantes llegan demorados a clase con cara de orto y vestidos con pilotines y galochas, ¿sí? Debe ser que ha llovido recientemente. Estamos suponiendo que llegan secos, ¿sí? Que no oigo lluvia, no veo agua, pero los veo vestidos para un flash mob bastante extraño, más malhumorados que nunca ante una clase de epistemología y con retrasos inusuales para lo cutres e impuntuales que suelen ser, ¿sí? Entonces abduzco la idea de que debió de llover a cántaros y eso produjo el desmadre. Cuando se trabaja esto con la idea de abducción como una especie de preinferencia a la mejor explicación, o preinferencia a la mejor preexplicación, se trabaja la idea de comparar escenarios posibles en tanto y en cuanto sean plausibles, más o menos plausibles para explicar. Entonces yo puedo decir, sucedió que se rompió un caño y por eso se mojaron, sucedió que hay parcial y por eso están con cara de orto, sucedió que se disfrazaron para un flash mob y por eso vienen con pilotines, y sucesivamente, y entonces comparo la virtuosidad de mis diversas explicaciones abducidas en términos de cubrir con elegancia, parsimonia, abstracción, generalidad, el hecho o el conjunto de hechos que estoy tratando de descubrir. Otro famoso ejemplo, clásico de los libros de texto, del desayuno que ha quedado a medio tomar, a medio mordisquear en la mesa de la cocina de un piso compartido de estudiantes en el barrio de Palermo. Abduzco que mi compañero de depto, estudiante universitario igual que yo, tuvo que salir a los santos piques, como dice mi amiga Perla Juana, ¿sí? A toda prisa. Entonces puedo también intentar robustecer esta idea, si de alguna forma reviso qué se llevó y qué no se llevó, en qué estado dejó todo, si más o menos recuerdo haber oído un telefonema justo antes de un portazo, mientras yo estaba en mi última etapa sueñeril, y así sucesivamente. Y el último caso, que ya es un caso de física que reconstruí en conferencias anteriores, del hecho de que este fantasmón de Brocken, que tanto aterraba a los viandantes alemanes a fines del siglo XIX, esté acompañado de anillos de Ulloa, ¿sí? De especies de arcoírises, en cuyo centro está el monstruo o el espectro, puedo abducir que en realidad él es mi propia sombra en una cortina de neblina móvil, ¿sí? Que aparece en los valles bajos junto a montañas no demasiado elevadas, ¿sí? Entonces, puedo de alguna forma reconstruir
de manera óptica sencilla, con física que no asusta a nadie, un fenómeno que prima facie está agrandadísimo, como vieron en la diapositiva anterior, ¿sí? Por cuestiones mitopoéticas, ¿no? De hecho, aquí puedo incluso generar mis propios espectros de Brocken para cumpleaños, ¿no? Los puedo fabricar con neblina artificial y faros potentes. Bueno, y ahora este es el punto salto trampolín. No es mío, pero yo me lo apropio. Y esto no está efectivamente en Peirce. En Peirce la formulación es basada en proposiciones. Las hipótesis son oraciones, son frases, son premisas, son proposiciones, ¿sí? Entonces, nosotros añadimos mucho tiempo después, ya muerto Peirce y acabada la rabia, el uso de modelos teóricos sematicistas, ¿no? O sea, la visión sematicista de los modelos teóricos. Nos interesa corrernos de la mera formulación de hipótesis a un proceso de activación de modelos, que trae hipótesis porque el modelo sugiere hipótesis, sugiere reglas de iteración o reglas de juego. Entonces, vamos a activar un escenario que explique lo mejor posible o lo menos peor posible, ¿sí? Y que provea de reglas de juego. Si esto es un caso de esto, otro de más allá, entonces debe comportarse así, asá o acusar. Entonces, ahora vuelvo a las dos tesis que yo ponía en la primera diapo de por qué digo que hay más abducción si nunca dije abducción. Sí dije abducción 3 veces antes en conferencias anteriores, pero como les dije, siempre esquivándole el bulto y diciendo que algún día explicaría con más detalle. Esas dos tesis eran la abducción de la abducción y la analogía de la abducción. Abducción de la abducción quiere decir que yo abduzco en un razonamiento abductivo que lo que hacen los científicos y científicas es abducir. Esto es muy bello y no es mío, ¿sí? Es una idea bien potente. Nosotros estamos tratando de explicar metodológicamente el proceder de físicos y físicas. Y tengo un montón de modelos para ello. Desde los más dogmáticos y ortivas, propios del positivismo del fin del siglo XIX, hasta modelos dadaístas e impresionistas de todo vale y me chupa un huevo, ¿sí? En la década del 60 y 70 del siglo XX. Entonces, entre medio, tengo un modelo por el cual pienso que lo que científicos y científicas hacen es llevar pensamiento de sentido común, que además es biológicamente cableado, darwinianamente seleccionado, a la propia ciencia, ¿sí? Hacer algo parecido que lo que uno hace cuando se encuentra con un problema en la vida real. Entonces, parece sensato pensar que físicas y físicos, ¿sí? Abducen modelos para resolver problemas, y luego el trabajo fino ante agencias financiadoras es argumentar en torno a la robustez explicativa de esos modelos que he abducido. Aportar razones o evidencias en favor de mi modelo. Convencer, traccionar gentes para que me crean, me aplaudan y me sigan, ¿sí? Y después publicar eso triunfalmente y dejarlo con la banderita puesta. Si nosotros miramos la historia de la ciencia, probablemente sucedieron cosas de este estilo. Lo que hacemos en el artículo brasileiro, Brazuca, es reconstruir abductivamente 3 descubrimientos estereotipados que aparecen en el libro de texto de secundaria, terciario y universidad. El descubrimiento del elemento radio por los Curie, el descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford, ¿sí? Y el descubrimiento del planeta Neptuno, ¿sí? Por Urbain Le Verrier en francés. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, vemos que había la proposición de un nuevo modelo bastante original sobre la radiactividad, un modelo de actividad íntima de la materia, producción de energía infinita, que tenía que ver con ese peso de materia, con la masa de materia, doble masa, doble actividad, sí, modelo que es violado descarada y obscenamente por un material, un par de materiales que los Curie tenían en su laboratorio. Sí. Ellos trabajan con material proveniente de minas europeas, trabajaban con peclenda de Bohemia, ¿sí? En la República Checa, y esa peclenda no se comportaba como ellos decían, entonces para ello inventan la presencia de un nuevo material radiactivo, sumamente activo, ultra diluido en forma de trazas, partes por millón, en la peclenda de Bohemia, que van a ir a buscar previo pedido al director del laboratorio de 2 toneladas de peclenda carísimas, ¿sí? Imagínense la cara del director del laboratorio, para tratar de aislar ahí, identificar el nuevo elemento pariente químico del bario, pero extremadamente activo, 2 millones de veces más activo que el uranio. En la segunda lámina tenemos al Bob Patiño, ¿sí? De Rutherford, Geiger, junto a uno de los tantos montajes que se usaron para los experimentos de lámina de oro. Que recuerden, de acuerdo a charlas anteriores, que ustedes leyeron de Mansur Nias, por ejemplo, que de ninguna manera era una originalidad de Rutherford para destruir a su
querido maestro J.J. Thomson. Estos eran experimentos súper comunes en Europa en esa época, todos los laboratorios grandes, 5 o 6 laboratorios que había en ese momento, hacían este tipo de experimentos de bombardeo, ¿sí? En todo caso, la cuestión era dirimir sobre la densidad de carga en la materia. No era la estructura del átomo lo que estaban preguntando, sino sobre la densidad de carga en la materia, ¿sí? En estado sólido, a diferencia de lo que se hacía en los tubos de Crookes, donde eran gases enrarecidos. Entonces había una carrera por entender la distribución de carga eléctrica, el potencial eléctrico en la materia sólida, y eso lo hacían muchos laboratorios, y bueno, Rutherford dice que el modelo del pudín de pasas de J.J. Thomson no alcanza para explicar experimentos de dispersión sofisticados, donde uno puede ver y calcular los distintos picos de dispersión generados por el material. Entonces, inventa la idea de núcleo, de hecho en el paper nunca dice núcleo, inventa la idea de divergencia de carga, ¿sí? Para explicar estos datos. En el último caso, Le Verrier es batipremiado, ensalzado, abrazado y estatuificado por calcular Neptuno, ¿sí? Se lo dice el descubridor de Neptuno a través del cálculo matemático. De hecho, hay unos memes detestables en Google que dicen es el primer planeta descubierto por la matemática, ¿sí? Como si la matemática fuese una señora y lo ha visto con un telescopio. Entonces ahí tambalea nuestra noción de descubrir y vemos lo complejo que es usar ese verbo. ¿Qué quiere decir que Le Verrier descubrió? De hecho hay cálculos de órbitas aberradas por la perturbación del nuevo supuesto planeta, bastante malas por parte de Le Verrier, después mejoradas por Adams, y otros, y también la participación de Gale y otros astrónomos en el visionamiento, ¿sí? Del planeta en el día y hora señalados. Así que aquí tenemos 3 descubrimientos estereotipados, todos muy tratados en el libro de texto, no traje nada muy traído de los pelos, ni muy extraño, ni muy horripilante, son temas que nosotros damos en nuestras clases de física, a veces de primaria, seguramente de secundaria, segurísimo de terciario y universidad, en donde vamos a tratar de romper con la idea de descubrimiento telón, abro y miro, intentar explicar cómo explicaron estos personajes e introducir la lógica abductiva en esa explicación. La otra de mis 2 tesis de otra se llamaba Analogía de la abducción. Creo yo que en la física escolar, si los estudiantes exploran un modelo, entienden el proceso de abducción que llevó a él y argumentan para convencerse a sí mismos y a otros, van a entender física, van a entender el contenido físico puro y duro y la mecánica de la naturaleza de la física, ¿sí? La argumentación con la cual ellos exploran el modelo y se convencen y convencen a otros requiere a veces comparar modelos diversos. Bueno, aquí viene el intríngulis ya para casi terminar. ¿Cómo hago esto en la escuela? Y no sé mucho, realmente. Yo me he ido alejando progresivamente de las aulas de física de secundaria, solo pocos de mis estudiantes del profesorado las transitan para obtener datos empíricos, menos aún mis investigadores, entonces tengo muy borroneado cómo se puede hacer esto. Sí reviso tesis dirigidas por mí o por colegas, mayormente por colegas, donde esto sucede y trato de pensar en qué sentido esto es abductivo, ¿sí? Estoy muy convencido de la formación docente y ahora quiero explorar un poco más cómo se hace en la escuela. Creo que el punto central de volver a la mecánica o a otra rama de la física, por el otro lado, por la puerta de atrás, y dejar de las enunciaciones de las ecuaciones horarias, tiene que ver con perfilar un problema clarísimo, porque se prende la lamparita, ¿sí? Cuando le doy a la llave, con esta mecánica que yo planteo acá. Voy a trasladar, o me van a ayudar a trasladar un mapa, ¿sí? Un estado de cosas, un modelo teórico, de una situación a otra situación que se me antoja suficientemente similar a la primera. ¿En qué sentido la electricidad es parecida a la hidráulica? Y bueno, para el siglo XVIII y XIX en todo, eso llevó a formular el lenguaje eléctrico en términos hidráulicos, para los pibes es un sentido común en bastante, para el lenguaje natural también, aceptablemente, dado que se habla de fluido eléctrico, flujo, corriente, etcétera, etcétera. Entonces, el salto entre una cosa y otra, proyectar el modelo de la izquierda, ¿sí? De un filtro de piscina y una bomba de agua, a un circuito eléctrico sencillo de lago escolar, no debería ser un salto para la humanidad, debería ser bastante garantizado. Por supuesto que tendríamos que explorar obviamente, sí, el uso de términos hidráulicos en el circuito eléctrico, históricamente hablando, no porque nosotros lo hagamos como analogía didáctica, sino porque ya están embebidos en la segunda situación, ¿sí? Entonces uno habla de corriente, lógicamente.
¿sí? Entonces, lo primero sería buscar estas relaciones virtuosas. ¿Esto a qué se te parece? ¿Cómo podés modelizarlo? Y aquí hago un paréntesis que abre la puerta de resquicio para que me griten ahora en las preguntas. ¿Los pibes son capaces de descubrir esta semejanza solitos o necesitan ayuda del profesorado? Yo creo que lo segundo, que es un poco naif la pretensión constructivista ochentosa, de que los pibes mirando esto solo se den cuenta de que un circuito hidráulico es la analogía correcta, ¿sí? Pero bueno, me puedo equivocar y estoy dispuesto a ver corpus empírico de los trabajos de tesis de maestría y doctorado que me indiquen lo contrario. Me parece que en los procesos de modelización que se ven en las tesis noventosas, ¿sí?, de los años 90, hay un acompañamiento del profe, de la profe grande. Hace poquito participé de un libro sobre modelos precursores, que es una idea de la didáctica de las ciencias naturales francesa, afrancesada, ¿sí?, de la teoría antropológica de lo didáctico, que tiene que ver con modelos físicos en niños muy pequeños. Annick Bailly-Barré es la profe francesa que inventó la idea, ¿sí? Entonces, me parece que en las investigaciones empíricas que forman parte de ese libro, se ve el acompañamiento y andamiado del profesor. No es tan claro que los pibes puedan solitos darse cuenta de que esto es como esto otro, si esto otro no aparece explícitamente de manos de alguien que te dice, te presto estas gafas para mirar, ¿sí? El siguiente punto sería este. Cuando yo ya dije que esto se parece a esto otro, vamos a pensar en que es como más allá, vamos a establecer la relación caso-regla, necesito explorar propiedades del escenario abducido. Yo hablaba, por ejemplo, en mis clases de física hace 1000 años, de imaginar un arquero de la selección, ¿no? Tema álgido al día de hoy. Entonces, ¿por qué mueven los brazos tanto y por qué se mueven de un lado al otro del arco, ¿no? La idea de sentido común es aumentar la sección eficaz, ¿no? Entonces parece que mover los brazos rápido y movimentarse como payaso a lo largo del arco aumenta la sección eficaz para retener la pelota lanzada por el contrincante. Entonces, con ese tipo de analogías, yo itero el interior del conductor que aparecía en la diapo anterior e intento pensar qué es lo que lo hace así, por qué el flujo es un flujo, qué fluye, cómo fluye, qué propiedades tiene. Y aquí es donde veo un agarrado de dedos importante, muy importante, ¿sí? En libros de secundaria superior y de universidad, uno quiere mostrar la idea de una velocidad de deriva, ¿sí? Vale decir que los electrones siempre se están moviendo para todas partes, que es el movimiento tipo Fermi, vamos a decir así, estocástico, aleatorio, isotrópico, y que en realidad el voltaje lo que hace es, de alguna forma, desbalancear las componentes vectoriales de estas velocidades y crear una velocidad neta de deriva de la corriente. Y por razones históricas, usualmente opuesta a la corriente, porque hay problemas de signos y de nomenclatura. Entonces, los tipos te explican esto, que es bastante sofisticado, pero después te ponen el dibujito de la izquierda, ¿no? Donde la corriente es lo que uno imagina por corriente en un fluido macroscópico. Todo el mundo moviéndose para el mismo lado, a la misma velocidad, de manera consistente. Entonces acá aparecen algunas santas batincongruencias que debemos hacer. No estoy queriendo decir ni que quiero enseñar un modelo de flujo u otro, no es tan importante, sino cómo, a veces lo que decimos no está siendo imaginado por el estudiantado, y mucho menos apoyado por los grafos, ¿no? Si yo quiero que imagine una determinada cosa, esta no sería la manera de lograrlo, ¿no? Este dibujito no sería la mejor manera de lograrlo. Bueno, y a su vez, creo yo que termina la cosa, termina o empieza o al mismo tiempo, porque son inextricables, pensando en que la física todo el tiempo funciona así, que lo que ellos están de alguna manera descubriendo, formas de ver el mundo de carácter físico, superpotentes y picantes, que van a poder ir a contar a la casa a la noche, en realidad fueron abducidas por científicas y científicos con nombres altisonantes en el pasado remoto, todos famosos, fotografiados en el libro, ¿no? Que ellos pueden de alguna forma ver que estas traslaciones horizontales y estas abducciones verticales son los modos de trabajo principales de la física, creo yo, o supongo yo, junto con muchos otros autores que andan por ahí. Entonces miremos las olas y las ondas, ¿no? Entonces la ola viene siendo un ejemplo sencillo de onda, el primero que presentamos, pero a su vez la ola y la onda son la misma cosa, dado que onda viene del latín unda, que es la ola. Fíjense cómo intento mostrar que las ondas son propagación de energía e información sin propagación de materia. Y de nuevo, blooper total, porque dice movimiento de las moléculas de agua, ¿no? Horror. La gente de oceanografía se debe estar suicidando en este momento. Como si el movimiento circular fuese de las moléculas y no de cubitos de fluido, ¿no? De elementos de fluido. Espanto total
muerte, destrucción y horror. Pero bueno, la intención era buena y uno ve acá que lejos de la costa, la ola es una onda, ¿sí? Aproximativamente. Bueno, termino acá. Esta es mi cara de... Espero vuestras preguntas ansiosamente. Agradezco una vez más la participación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Voy a descompartir para ver más caras mientras abrimos el turno para preguntas. Muchas gracias, Agustín. Abrimos el espacio de preguntas también por el chat para quienes quieran ir preguntando y no lo puedan hacer. Fernando Vergara. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buen día. Bueno, Sí, se muy escucha. buenos días, profe, ¿cómo está? Cordial saludo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profe, pues mi pregunta va centrada en el tema de, cuando usted hablaba de lo de la lógica del descubrimiento, bueno, dice que para que una persona pueda entender, es imprescindible que entienda para poder insertarse, pues para luego, de alguna manera, hacer aumentar más el conocimiento científico y demás. Y mi pregunta va centrada en, bueno, como hay tantos modelos epistemológicos y tantas corrientes epistemológicas y por tanto tantas teorías del conocimiento, dentro de un mismo campo en particular, ¿cómo sería, digámoslo de alguna manera, para usted, desde un punto de vista como científico y teórico de la ciencia como tal, como quién serían los encargados de instaurar como el correcto manual o la correcta explicación? Es decir, uno estudia un fenómeno X y cree que esa explicación o esa interpretación, para luego uno plantear esa hipótesis, es correcta, pero ¿quiénes serían los encargados de cierta manera de decirnos cuál sería como la explicación más correcta en un campo determinado? La misma comunidad científica, pero a veces uno ataca sus postulados de la misma comunidad científica. ¿Cómo sería un poquito ahí como para Bueno, lograr? hay varias cosas Son- mezcolanzadas. Lo primero que yo diría es que en el zaguán o la antesala dejemos colgado en el perchero la idea de correcto, que es un poco creepy, un poco horrorosa a estas alturas del partido. Correcta viene de rectus, ¿no? De opuesto vertical, o sea, de bien armado. Si uno lo toma light, correcta es valedera, válida, consensuada, actualmente vigente. La menos peor, si lo toma medio para la chacota, puede traernos ideas positivistas de la verdadera, la última, la final, la definitiva, la creada por seres superiores e inteligentes. Entonces, el primer matiz es cómo se establece una explicación y punto, sin adjetivos. Cómo establece la física explicaciones que luego va a sostener y compartir. Desadjetivemos, ¿sí? La pregunta es, si los físicos tienen todo un modo de hacerlo y después nos lo van a hacer creer, ¿qué lugar queda para todos los demás? Habida cuenta además de la que se llama metainducción pesimista, que los físicos pueden errar y tropezar con la ley. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿para qué la gente explica? Vos dijiste para aumentar la ciencia, no estoy muy de acuerdo. La gente explica para explicar, para salir de un brete, de un horror, sí, de un traspié. O sea, explica cuando la cuestión es enigmática, chocante, distinta, saliente, o porque alguien más requiere explicación, ¿sí? Entonces, explicamos para apropiarnos y transformar ese mundo, no para aumentar el conocimiento científico. Ese es el subproducto, ¿sí? El aumento del corpus de conocimiento viene porque nuestra intervención transformadora es explicativa. Y es de base modélica y es escrita y comunicada. Entonces, todo eso hace que aumente el conocimiento. Entonces, me parece que tenemos que distinguir ejemplos triviales donde explico cosas súper recortadas y estilizadas, cómo se explica el experimento de la doble rendija, de cuestiones que uno querría explicar como cuál es la contribución del ser humano al cambio climático global. En el primer caso, la respuesta obvia es que solo los físicos explican, no hace falta nadie más que explique. Para eso les pagan, para eso tienen las herramientas, el tiempo, y además les gusta y les hace gracia y los excita sexualmente. Entonces, lo único que hay que hacer ahí es vigilar que esas explicaciones provistas tengan todas las de la ley, digamos, que no estén vendiendo gato por liebre. En el segundo caso, que son problemas realmente sociocientíficos, más complejos, y yo creo que la explicación principal viene de los expertos.
¿sí? Si no hay expertos, se nos desdibuja a los demás explicar cosas de esa complejidad. Pero que esa explicación principal, o ese núcleo de la explicación, después entra un concierto más complejo donde otras voces tienen algo para decir, incluso las de los stakeholders, ¿no? Las personas implicadas. Explicar el uso de principios activos en las plantas nativas sin la participación de los tenedores de esas plantas y quien las ha usado ancestralmente desde siempre es un poco cutre, ¿no? ¿Cómo sería explicar los remedios ancestrales sin la voz ancestral? Entonces, me parece que la respuesta es que para las explicaciones físicas que son solo físicas, no es muy grave que los físicos se equivoquen. Ellos mismos se autocorrigen, es una comunidad muy rigurosa para la vigilancia y la autocorrección. Y para el resto de las aplicaciones, me parece que las argumentaciones son construidas en un diálogo bien complejo, donde hay un núcleo experto que tiene que estar, y después otra cantidad grande de actores que van a contribuir a la explicación, para que esa explicación sea eficaz para transformar, no se quede solo en una especie de descripción radiográfica. ¿Sí? Ahí preguntaba Daniel si pide por el chat. Sí, no sé si quiere escribir o está preguntando que le podemos habilitar el micrófono a Daniel. Dale. Y pues estaría Leila. Ok. No lo estoy encontrando a Daniel. ¿Estás por ahí? Prende la cámara, Daniel, si podés, para pasar a la primera diapo. Tengo la cámara prendida, no sé Ahí cómo está. Sí, sí, levantar la sí, estás mano, no sé cómo habilitado. Ahí está. mostrarme. Te Es vimos. habilitado. Bien. Bien, Pensé Listo. que no podías habilitar el micrófono, perdón. espera. Hola. Buenas. De acuerdo con mi experiencia investigando este tiempo, la idea que tengo yo de que la gran diferencia que hay entre un científico entrenado y alguien que recién empieza es que si bien todos modelizamos, quien recién empieza no es consciente de que modeliza, se le vienen las imágenes a la cabeza y saca la explicación sin generar esa conciencia de que está generando cosas en su cabeza, ¿no? Entonces yo me pregunto si lo que no habría que hacer en las escuelas es formar a la gente para que tenga control sobre sus propios procesos mentales, sobre sus propias imágenes, como aumentar su conciencia modelizadora, llamémosle, por decirlo a lo bruto. Sí. Bueno, en la vida real lo que vos estás diciendo hacer es lo mismo que dije hacer yo. En todo caso, la justificación teórica es bastante diferente y la tuya nunca me gustó y nunca me gusta. A mí me parece que hacer demasiado pie en los procesos cognitivos corresponde a un tipo de didáctica que para mí ya no es la mejor. Es opinión personal fundamentada, obviamente. No verdad revelada, sino es mi opinión profesional acerca de cómo se hace didáctica de la ciencia. Demasiado morbo a los procesos cognitivos nos aleja de la didáctica. Entonces, para mí, cuando vos decís tener conciencia de los propios procesos de modelización, es más bien entender la epistemología de la modelización en las comunidades diversas, que eso se hace a través del lenguaje, la comparación de significados. Lo otro se hace en la cabeza, adentro, y no sé bien cómo se hace. Si vos lo